y vamos a pedir la bendición del Señor por medio de una oración. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, un Dios soberano, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, santo, justo, verdadero. Te damos gracias, Señor. Gracias por cómo eres y por cómo te nos revelas, porque realmente nos maravilla. Pero también, Señor, tú eres un Dios que sirves a tu iglesia. Lo haces de infinidad de maneras, principalmente por medio del mayor servicio de todos, por medio de el siervo sufriente, el Señor Jesucristo, encarnado en la cruz, para sufrir y servir a muchos y llevarlos de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. ¿Qué mayor servicio puede haber que ese, Señor? Que nosotros aprendamos de su ejemplo. Queremos servirte y queremos servirnos los unos a los otros, en amor. Te rogamos, Padre, que tú ahora bendigas tu palabra, que nos ayudes a comprender todas las cosas que tienen que ver con este tema a veces tan olvidado, tan orillado y mal interpretado, el diaconado en la iglesia. Señor, te rogamos que tú bendigas tu palabra, que me ayudes a hacer fácil y entendible este mensaje a mis hermanos, porque te lo pido todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de alguna manera de autoridad. Y esta palabra, autoridad, no es muy bien recibida. Por eso cuando decimos que Dios ha puesto autoridad en su iglesia, o oficios que ejercen un grado de autoridad en la iglesia, muchas personas tuercen el gesto. No les gusta. Lo ven como una especie de dictadura sobre el corazón y la fe de las personas. Todos los creyentes son iguales. En la iglesia nadie está por encima de los demás. Bueno, es cierto que todos los creyentes nos encontramos en igual situación delante de Dios, en igual condición delante de Dios. Si recordamos lo que dice el apóstol Pablo, que en Cristo no hay esclavo ni libre, ni judío, ni griego, ni varón, ni hembra, porque todos somos uno en Cristo Jesús. La realidad en la salvación es una, ¿sí? No hay diferencias. Todos necesitamos ser salvos por gracia, por medio de la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y todos llegamos a ser un cuerpo y uno en Cristo. Así que, si te refieres a eso, cuando dices que en la iglesia todos somos iguales y nadie está por encima de nadie, pues decimos amén, amén, decimos amén. Pero esto, hermanos, amigos, no elimina los esquemas de autoridad que Dios ha diseñado. Todos los seres humanos nos movemos dentro de algún rango de autoridad. Por ejemplo, los gobernantes, ¿sí? Gobernantes. En las familias, los cabezas de familia. En los trabajos, los jefes. En la judicatura, los jueces. Y en la iglesia también. También hay lugares, oficios, que ejercen autoridad en la iglesia. Como veremos cuando tratemos el tema de los pastores, esto es una autoridad delegada, ¿bien? No inherente, propia. Es una autoridad delegada por Cristo en determinadas personas en su iglesia. Pero eso existe. Los hombres en autoridad aquí en la iglesia lo hacen bajo la autoridad de Cristo y bajo la autoridad de su palabra, no para su propio beneficio personal, sino para beneficio de la grey. ¿Sí? ¿Entendemos esta palabra? La grey, el rebaño, la iglesia, las ovejas. Bien, para bien de la grey y para bien de la obra del Señor. Ese es el objetivo de la autoridad en la iglesia, ni más ni menos. Así que los líderes, y cuando pensamos en líderes, y como vamos a ver propiamente, deberíamos de pensar en líderes, en los pastores, en la iglesia, son realmente siervos.
Siervos. Siervos bajo la autoridad de Cristo, siervos bajo la autoridad, cuando los hay, de otros pastores, y siervos bajo la autoridad, en última instancia también, de la entera congregación. ¿Sí? Hay un sometimiento mutuo en la autoridad delegada por Cristo en su Iglesia. Esto es muy importante que lo comprendamos. Pero hay puestos de relativa autoridad en la Iglesia. Cuando se pierde de vista el hecho de que el líder es un siervo, y el siervo puede llegar a ser un líder, pero cuando se pierde de vista el servicio y la sumisión mutua, se pierde realmente el verdadero enfoque del liderazgo bíblico. Y donde más claramente se ve el tema del servicio es al observar el trabajo y el papel de los diáconos en la Iglesia. Y en este primer sermón lo que vamos a ver, hermanos, básicamente es qué es un diácono. ¿Sí? Para que salgamos de aquí con las cosas claras. ¿Qué es un diácono? Mejor dicho, ¿qué es el oficio diaconal? El oficio de diácono en la Iglesia. Y veremos hasta cierto grado pues, su trabajo, etc. Pero en el siguiente sermón de la serie veremos cuál es su identidad y los requisitos para ser diácono. ¿Sí? Bien. Y la verdad, como os he dicho antes, antes de que oráramos y introducía un poco el sermón, este es un aspecto cuyo entendimiento se ha pasado mucho por alto en la Iglesia en general. Hermanos, si vais a una librería cristiana, veréis que hay infinidad de literatura acerca del oficio pastoral, por todas partes. Ahora, no hay tanta acerca del oficio diaconal. Bueno, esto es un problema que tenemos porque no tenemos buenos libros traducidos en español. No penséis. No hay tanto material acerca de los diáconos en prácticamente ningún idioma, lo cual es preocupante. Parece que es algo que se ha dejado orillado. Y es curioso porque en otras épocas se ha entendido perfectamente cuál era el papel de los diáconos en la Iglesia, pero no se puede decir lo mismo hoy en día. Hay muchos entendimientos que podemos decir que no son bíblicos y que quizás os sean familiares. Hay iglesias que consideran el diácono como prácticamente uno que está un poquito por debajo del pastor, o lo ponen en un lugar que muchas iglesias lo consideran como un anciano. Es más, hay sínodos o cuerpos o comités de diáconos que toman decisiones y esas decisiones no las pueden ni contradecir el pastor o los propios pastores. Es como si fuera una especie de contrapoder en la Iglesia, como si hubiera dos especies de cuerpos gubernamentales, el de los pastores, que se dedican a lo espiritual, a predicar, a enseñar, y luego el de los diáconos, que se dedican a todo lo demás, y nada de lo que ellos decidan como cuerpo diaconal se puede contradecir. ¿Sí? Es más, muchas veces el oficio de diácono puede estar identificado en algunas iglesias con un ministerio específico, diácono, imaginemos, de mantenimiento, ¿sí? Diácono de sonido y audiovisuales, por ejemplo, diácono de contabilidad, diácono de limpieza, ¿sí? Y hay otras veces en los que el diácono es simplemente un título que eso abarca, es muy abarcador, abarca prácticamente cualquier cosa que se tenga que hacer dentro de la Iglesia a nivel administrativo, económico, material, etc. Hay más modelos, no quiero perder demasiado tiempo. Hermanos, os quiero decir que todo esto que estamos viendo, todo esto son añadidos y tradiciones humanas. No es este el verdadero papel de los diáconos en la Iglesia. Si queremos que en la Iglesia, en la IBE, en nuestra Iglesia, tengamos un entendimiento bíblico, porque somos la Iglesia bíblica, evangélica de Sabadell, hemos de tener un entendimiento bíblico acerca del diaconado cristiano, del diaconado bíblico. ¿Bien? Valga la redundancia. ¿Bien? Debemos de quitarnos de encima todas las tradiciones denominacionales, culturales, y centrarnos en lo que enseña la Escritura.
Así que es lo que vamos a tratar de ver en estos dos sermones acerca de los diáconos. ¿Bien? Y sí, en otras épocas se ha entendido muy bien lo que era el diaconado, pero no se puede decir lo mismo hoy en día. Primero, por lo que decimos, en la Biblia tampoco pensemos que se da mucha información acerca de los diáconos. De hecho, en 1 Timoteo 3 no se nos dice cuál es el trabajo específico de los diáconos. Se nos habla de requisitos, ¿sí? Pero no se nos dice cuál es el trabajo específico de los diáconos. Solo se nos habla de sus cualificaciones. Y segundo, el motivo por el cual también se ha orillado este papel de los diáconos y malinterpretado tanto es porque muchos lo ven como un ministerio inferior. Lo ven como si estuviera por debajo del ministerio pastoral, como si fuera un ministerio de méritos. Quien hace más méritos o tiene más méritos es pastor, quien tiene menos méritos, bueno, venga, lo dejamos en el diaconado, ahí se queda. Se quede ahí porque no da para más. ¿Bien? Los buenos van al pastorado, los menos buenos se quedan ahí, los justitos, en el diaconado. Pero en las Escrituras, hermanos, vemos que esto no es un asunto de grado ni de mérito, sino de funciones. ¿Se entiende esto? No tiene nada que ver con méritos o acumulación de ellos, sino con unas funciones específicas que por un lado tienen los pastores, y son suyas, y otras que tienen los diáconos, que son suyas. Es una cuestión de oficio, no de quién vale más o vale menos, y según valgas vas aquí, o según no valgas vas allá. Incluso hay muchos que ven el diaconado como un paso previo al pastorado. Bueno, si quieres ser pastor, primero tienes que ser diácono. Y entonces, a cabo de un tiempo, un año, 2 o 3, entonces ya pasas a ser pastor. Es como un escalafón. Pero hermanos, si uno es pastor, tiene una función, y si uno es diácono, tiene otra. Es cierto que algunos diáconos acaban siendo pastores, pero también es cierto que la mayoría de las veces los pastores llegan al pastorado sin haber pasado antes por el diaconado. Y es más, hay hermanos que serán diáconos toda su vida, porque ese es su oficio, porque ese es su lugar, porque ahí es donde les ha puesto el Señor, donde ellos entienden que el Señor les llama a servir. Así que no es una cuestión de ascenso tampoco, es una cuestión de calificación bíblica para el oficio. Y sí, el diaconado es un oficio muy desconocido y malinterpretado, y por eso es necesario hacer hincapié en qué es un diácono. Claro, Pablo no necesita aclarárselo a Timoteo, porque Timoteo ya conocía la tarea de los diáconos, pero hoy en las iglesias no se tiene claro. Vamos a ver lo que le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo, capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer los versículos que van del 8 al 13. Y este es el pasaje que expositivamente consideraremos en el siguiente sermón de esta serie, sobre los diáconos. ¿Bien? Hoy nos vamos a centrar en el tema, es un sermón temático sobre el diaconado, los diáconos. Luego nos centraremos, dentro de 2 semanas, en este pasaje, pero vamos a leerlo. Fijaos, Pablo le está diciendo a Timoteo, que es pastor en la iglesia de Éfeso, bien, tengamos esto en mente, y le dice, después de hablar acerca de los pastores, ¿veis? Primeramente dice palabra fiel, versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea... Y empieza a describir al obispo. Cuidado, hermanos, dejar muy claro que el obispo, el pastor, el anciano, son la misma persona. No son 3 diferentes roles, ¿sí? Como cada uno hiciera una cosa distinta. Son diferentes facetas del mismo oficio.
Y en una iglesia puede haber un pastor o puede haber tantos pastores como el Señor levante. Nosotros, aunque no me quiero adelantar, no vemos la figura de el pastor y por debajo están otros que son sus subpastores. ¿Sí? ¿Entendemos esto? O el, como se dice en algunas iglesias, ¿no?, en el mundo anglosajón, el senior pastor, y los otros son los ancianos. No, este no es el modelo que vemos en las Escrituras. Bien, ya nos centraremos en esto, pero como hemos visto lo del obispo, decimos, bueno, ¿este quién es? ¿Alguien diferente? No. El obispo es un pastor y es un anciano. Bien, pero esto ya lo desarrollaremos cuando hablemos del oficio pastoral. Pues bueno, introduce el tema de los pastores y a continuación pasa al versículo 8 y dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. No vamos a desarrollar este pasaje, lo haremos en el próximo sermón sobre el diaconado, pero la pregunta que yo os hago ahora, ¿veis aquí algo que os diga qué es un diácono? Porque yo pienso que esto se requiere de casi cualquier cristiano, todo lo que pone aquí. No es específico, para Timoteo estaba muy claro, pero nosotros ahora decimos, bueno, ¿y qué es? Bueno, pues eso es lo que vamos a tratar de desarrollar hoy. Hermanos, en la Iglesia solo hay dos oficios, ¿bien? Pastores y diáconos y pastores. Y como ha quedado claro, en las iglesias, por estos versículos, solo se detallan estos dos oficios, ¿no? En el Nuevo Testamento, perdón, en las iglesias. Pastores, diáconos. Filipenses 1:1, no hace falta que lo busquéis, inicia así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Así que en la iglesia de Filipos había obispos y diáconos. Y de nuevo, todos tenemos claro cuál es la labor del pastor. La Biblia da muchos ejemplos, pero de nuevo no sabemos cuál es el papel del diácono. Así que lo que vamos a ver hoy es primero el significado de la palabra diácono. ¿Bien? Vamos a ver qué significa esto de diácono. Segundo, vamos a ver el origen del diaconado bíblico en el Nuevo Testamento. ¿Cómo empieza esto del diaconado? Tercero, veremos la función del diácono. ¿Bien? En eso nos vamos a centrar hoy. Así que vamos a ver en primer lugar el significado de la palabra diácono. Supongo que los que no tomáis notas es porque luego vais a volver a ver el vídeo y os vais a empapar bien de lo que es el diácono. Estoy seguro. Diácono, hermanos, viene del griego diácono. ¿Sí? Diáconos, esto no me arregla nada. Bien, diáconos literalmente quiere decir servidor. Servidor, alguien que se encargaba, en el griego, no estamos pensando tanto en el Nuevo Testamento, en términos generales ya había un diaconado, ¿no?, en el mundo greco-romano del tiempo de los apóstoles, bien, era el que se encargaba de las tareas de la casa, algo que podían ejercer o bien trabajadores asalariados, o bien algo que hacían los esclavos. ¿Sí? Era un siervo, un servidor. Bien. ¿Recordáis la suegra de Pedro, cuando es sanada de unas fiebres? E inmediatamente, ¿qué hace? Se levanta y dice que les servía. Esta es la palabra que se utiliza en las Escrituras para decir que les servía. Diáconos. Bien, estaba haciendo una diaconía. ¿Bien? De acuerdo. De hecho, en el contexto de la iglesia cristiana, las cosas ya empiezan a cambiar. La diaconía es usada para describir un servicio, pero atención,
no un servicio como el de un asalariado o un esclavo, es un servicio digno. El Nuevo Testamento dignifica el término como oficio. Primero lo describe como algo que todos los cristianos deben hacer a favor de los unos por los otros. Es una diaconía mutua y común. Y después lo relaciona con el oficio propio del diaconado. ¿Bien? Por un lado, hermanos, el cristianismo lo que hace es dignificar a esta palabra, diácono. La diaconía es digna en tanto para los que están en el oficio de diácono como para el servicio que hermanos y hermanas nos rendimos unos a los otros permanentemente de forma cotidiana. ¿Sí? Bien. Y por otro lado, la diaconía cristiana hemos de entender que hunde sus raíces en el amor. El servicio, el diaconado, la diaconía cristiana de los unos por los otros, hunde sus raíces en el amor. Dice 1 de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El servicio mutuo está basado en el amor que nos dispensamos unos a otros, como hijos de Dios. ¿Bien? Ahora, pregunta, ¿cómo podemos manifestar ese amor de los unos por los otros? Pues de nuevo, a través del servicio mutuo. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que haya recibido, atención, aquí no está diciendo cada diácono, ¿no? Sino que está diciendo cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra que Pedro está usando aquí para ministrelo, cuando dice, según el don que haya recibido, ministrelo a otros, en el griego original es diaconía. Así que hay una diaconía común. Cada hermano de la iglesia tiene dones que tiene que poner al servicio de la edificación del resto del cuerpo de Cristo. Tú tienes unos dones que te han sido dados, no para jactarte de ellos, sino para ponerlos al servicio del resto del cuerpo de la iglesia local. Este es el propósito. Así que eso es una diaconía en sí misma. Todos podemos decir que somos diáconos los unos por los otros. No estamos en el oficio del diaconado, pero tenemos la responsabilidad de efectuarnos un diaconado unos a otros. Es nuestra responsabilidad. Una diaconía amorosa los unos a los otros. Entonces, ¿qué es un diácono según el significado de la palabra y el uso original que se le da en el Nuevo Testamento? Pues cuando decimos que alguien ha sido colocado en una posición de diácono, decimos que esa persona ha sido puesta esencialmente para el servicio. ¿Sí? Ahora bien, de nuevo alguien dirá, pero ¿no somos todos siervos? Acabas de decir que nos tenemos que servir los unos a los otros. Es más, ¿no es el pastor también un siervo? Entonces, realmente, vale, ya hemos identificado el significado de la palabra. Sabemos que diácono quiere decir siervo o servidor, ministro, si queremos usar el término. Pero de nuevo, ¿no todos nos tenemos que ministrar y servir? ¿Los pastores no nos ministran y sirven? ¿No son ellos los pastores ministros y siervos? Entonces, ¿cómo identifico la diferencia en el diácono? ¿Cómo es diferente un diácono o en qué? Pues para eso tenemos que ir al origen de los diáconos. Tenemos que ir donde aparecen por primera vez los diáconos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Antes hemos leído Hechos, capítulo 6, ¿recordáis? En la lectura congregacional. Hermanos, ese es el origen del diaconado bíblico. Y lo que vamos a ver además es que el origen del diaconado bíblico surge como un problema de la iglesia primitiva.
aparece en base a una necesidad específica. Pero ojo, esto no quiere decir que esto fuera un invento de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron comisionados por Cristo para ser los encargados de poner los fundamentos de la Iglesia. En Efesios 2:20 se dice que los cristianos hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que los apóstoles fueron los instrumentos puestos por el Señor Jesucristo mismo para determinar cómo había de ser la Iglesia, de la cual es piedra angular. Cristo protege a su Iglesia y Cristo da a su Iglesia aquello que su Iglesia necesita. Y como veremos a continuación, la Iglesia necesitaba diáconos. Hermanos, hago un pequeño paréntesis para decir que toda Iglesia necesita diáconos. Es más, os tengo que decir que una Iglesia, antes de tener una pluralidad de pastores, sería más apropiado que tuviera una pluralidad de diáconos. Desarrollaremos esto un poco más tarde. Pero la salud de una iglesia se evidencia principalmente por la cantidad de personas, no solo que se dispensan un diaconado común, sino por las personas dispuestas, preparadas y que cumplen los requisitos y tienen el llamado para el oficio de diácono. Los diáconos son clave en la salud de una congregación, en su crecimiento y en su madurez. Y esto lo veremos más tarde. Bien. Así que hemos dicho que Cristo da a su iglesia aquello que ésta necesita. Pues de nuevo, la iglesia necesitaba diáconos. ¿Y quién ha dado diáconos a la iglesia? Cristo, a través de los apóstoles en aquel momento, como veremos ahora, en el libro de los Hechos, y en un momento de extrema necesidad en la iglesia de Jerusalén. Y en Hechos 6 vemos dónde aparece esto históricamente, lo hemos leído antes. Hay que aclarar que todos los eruditos, estudiosos y maestros a lo largo de la historia de la Iglesia están de acuerdo que este es el origen del oficio de diácono en la Escritura. ¿De acuerdo? Así que vamos a Hechos, capítulo 6, otra vez. Y lo dejaremos ahí abierto porque vamos a ir yendo y viniendo sobre estos 7 versículos. Y dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la ley. Hay que aclarar una cosa, hermanos, por si os suena un poco extraño, que Esteban no era el único que estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Bien, porque pudiera parecerlo, como que era una especie de diácono más diácono que los diáconos. No, no, no. Todos. Lo que pasa es que Lucas está introduciendo aquí en la acción a Esteban, porque más tarde vamos a ver el protagonismo que tiene en el capítulo 7 y vamos a presenciar incluso su martirio. Pero si vamos al versículo 3 de este pasaje, los apóstoles dicen que busquen de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Bien? Importante. Todos tenían esta marca distintiva: Espíritu Santo, sabiduría y fe. Bien, vamos a dejarlo claro esto. Ahora, ¿dónde vemos aquí que se les llame diáconos?
Esto te lo has sacado tú de la chistera. ¿De dónde se les llama diáconos? En ningún sitio. En este pasaje, en ningún sitio. Pero no por eso dejan de ser diáconos. ¿Por qué? Porque en el griego original la palabra diaconía aparece en el versículo 1 en la expresión distribución diaria. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Aquellos eran desatendidas, las viudas, en la distribución diaria. Esto literalmente es en griego la diaconía de cada día. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo. O sea, que ya vemos la aparición de la palabra diaconía, pero luego en el versículo 2 aparece la palabra griega diakonei, cuando los apóstoles dicen que no es justo que ellos se dediquen a servir, diakonei, a las mesas. Así que se estaban buscando personas que efectuaran un servicio, que efectuaran una diaconía. ¿Sí? Bien. Por esto, a lo largo de todas las edades, repito, es clave este texto y es reconocido entre todos los cristianos como el origen de los diáconos en la Iglesia. Así que vemos que hay un problema en la distribución de los alimentos, en la diaconía diaria con los alimentos, en la administración de los alimentos. ¿Bien? Vemos en Hechos capítulo 4, versículos 32 y 33, que la Iglesia no solamente veía la necesidad de cuidar de todos los miembros, sino cuidar también de los necesitados. No era una cuestión que tuviera que ver con el cuidado a toda la Iglesia, sino específicamente con los necesitados. Si vamos a Hechos 4, 32 al 35, dice el registro de Lucas: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Bueno, no. Hablamos de esto un poquito en el estudio de la reunión de oración. La Iglesia primitiva no estaba practicando el comunismo, queridos camaradas. Estos hermanos repartían sus bienes voluntariamente y muchos de ellos, como vemos antes, en otro lugar en la Escritura, lo vemos en Hechos 2 también, de lo que les sobraba. Porque lo que no iban a hacer, por favor, permitidme la expresión, era desvestir un santo para vestir a otro. Porque si vendían todo lo que tenían, esto era pan para hoy y hambre para mañana. ¿Bien? No se trataba de esto. Estos hermanos repartían sus bienes voluntariamente, generosamente y voluntariamente, como vemos en el caso de Ananías y Safira. ¿Recordáis en Hechos 5? Le dice Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Sabemos que fue juzgado con muerte. Es decir, nadie te ha obligado, esto es algo voluntario. Claro, Ananías vio que Bernabé, se dice antes que había vendido un terreno, esto le había granjeado buena reputación, y ahora Ananías quería la reputación, pero sin el sacrificio. Entonces, sabemos que vendió un terreno, se quedó una parte, pero lo que entregó a los apóstoles dijo que era todo el precio del terreno para quedar él de muy piadoso y de muy generoso. ¿Bien? Bueno. La Iglesia del Señor, hermanos, practicó esto en un momento específico. El tener todas las cosas en común no es algo que continuó más tarde, fue algo coyuntural. ¿Por qué? Recordemos que la Iglesia original en Jerusalén, tras el sermón de Pentecostés de parte del apóstol Pedro, estaba compuesta primero de los 120 discípulos que estaban en el aposento alto, después de muchos habitantes de Jerusalén también, pero en gran cantidad también de muchos peregrinos que habían venido de diferentes países, de todo el Imperio Romano, para celebrar la Pascua, y ya de paso se quedaban hasta el Pentecostés, 50 días después.
y evidentemente se habían convertido a Cristo, se habían quedado en la ciudad con lo puesto, no habían regresado a sus lugares de residencia, y esto generaba un serio problema. Bien, así que la Iglesia estaba en un momento inicial, en un momento de efervescencia, y que todo estaba por estructurarse. Luego, evidentemente, ya vino la expansión del Evangelio por toda Judea, por Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que esto fue una medida temporal y rápida, pero necesaria, para cubrir la necesidad de aquel momento. Una iglesia desbordada, una iglesia que no paraba de crecer, de crecer, de crecer. Así que no, esto no es comunismo. El comunismo es otra cosa y no estamos aquí hoy para hablar de lo que es el comunismo. Así que vamos a seguir. Así que al principio los apóstoles mismos se encargaban de la distribución de los alimentos. ¿Os habéis dado cuenta? Eran ellos, ¿os imagináis? A los 12, repartiendo alimentos en las mesas a más de 3.000 personas y creciendo. Realmente era complicado, era complicado. ¿Recordáis que Ananías puso el precio de sus ganancias de la venta de esta heredad a los pies de los apóstoles? Así que ellos eran quienes tenían la responsabilidad de recibir todas estas ofrendas y después darles el uso necesario. Y Jesús les había encomendado esta tarea específica. Jesús les había encomendado la tarea de cuidar de los necesitados. ¿Cuándo? ¿Dónde? En Marcos 14, ¿recordáis el ungimiento de Jesús por parte de María de Betania? ¿Recordáis? La hermana de Lázaro y Marta. Y Judas, siempre tan caritativo, le afeó el que hubiera gastado ese perfume de nardo tan costoso. Podría haberse vendido por más de 300 denarios y habérsele dado a los pobres. Me enternece. Es enternecedor ver a Judas replicar. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué le dice? Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Jesús no está profetizando que siempre habrá pobres, porque muchas veces ha entendido este texto así. No, Jesús está profetizando que siempre habrá pobres en el mundo y que les podremos hacer caridad. No, Jesús dice que siempre habrá pobres entre vosotros, es decir, en la iglesia. Siempre habrá pobres y os tendréis que encargar de ellos. De hecho, Jesús está haciendo aquí una cita libre de Deuteronomio 15:11, donde dice, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra, y por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Y los apóstoles, como judíos, entendieron perfectamente de qué estaba hablando el Señor. El Señor estaba dándoles una comisión, la responsabilidad que Israel tenía de cuidar de los pobres y necesitados dentro de la nación del pacto, ahora era traspasada a la Iglesia, al Israel de Dios, para que ésta cuidara de los pobres y necesitados dentro de la Iglesia. Este era el mensaje. Por eso, en Jerusalén los apóstoles toman el dinero que voluntariamente se estaba poniendo a sus pies y cubren las necesidades de los hermanos entre la Iglesia. Pero la Iglesia de nuevo estaba creciendo y creciendo y creciendo, y seguiremos viendo que todavía crecía más. Era incontrolable y se estaba perdiendo el control de la situación, y esto estaba generando murmuración. Se estaba llegando a decir que había favoritismos. Muchas veces cuando un ministerio no puede efectuarse debidamente, no es que haya favoritismos, es que la gente piensa que los hay, porque no se pueden cubrir bien las cosas y uno atiende lo que tiene más cerca, lo que tiene más lejos lo descuida, ¿sí? Y esto es lo que estaba pasando. Claro, se les estaba diciendo, es que hacéis distinción, estáis cuidando más bien de las viudas judías o hebreas, mejor dicho, de aquí de Jerusalén,
que las de los griegos, es decir, de las que vienen de fuera, de otros lugares del imperio, ¿no? Como que son más importantes los necesitados de aquí que los necesitados de allá. Y recordad que había una cantidad importante de judíos que venían de muchas partes del imperio y que estaban allí en Jerusalén. Y que seguramente se habían comido todos sus ahorros y sus medios para el viaje que habían hecho. Y luego para el viaje de vuelta, porque no habían regresado. Había profunda necesidad. Bien. Así que se llega a un punto clave, hermanos. O los apóstoles dejaban de predicar y de orar, o delegaban ese ministerio que tenían asignado por el mismo Señor Jesucristo. Y con buen criterio optan por lo segundo. En 1 Timoteo 3:2, si os habéis fijado, se dice que los pastores o el obispo tiene que ser, entre otras cosas, decoroso. Esto dice nuestra Reina Valera, decoroso. Bien, en el griego original la palabra es kosmios. ¿Qué quiere decir esto? Ordenado. Una persona que se mueve en base a prioridades, que hace las cosas con orden. ¿Sí? Un pastor tiene que ser alguien que se mueve en base a prioridades. Y los apóstoles tenían muy claras las prioridades en su mente. Por eso exclaman, no es justo, fijaos, no es justo, literalmente no es agradable, literalmente no es aceptable, no es apropiado que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir diaconicei a las mesas. No es justo. Así que la conclusión de los apóstoles es esta: no es apropiado que descuidemos la predicación de la palabra de Dios, lo cual incluía la evangelización, ni tampoco la oración por la Iglesia, pero los necesitados no pueden dejar de estar desatendidos. ¿Qué hacemos? Pues es obvio lo que hicieron, ¿no? Delegar ese trabajo en los hombres indicados para ese ministerio, en las personas indicadas en aquel momento para ese ministerio. Hermanos, nuestro Dios tiene un cuidado especial por los necesitados. Un cuidado especial y específico por los menesterosos. Esto es lo que nos enseña prioritariamente este pasaje. Y los menesterosos, los pobres, los necesitados, en la Iglesia no pueden quedar desatendidos. En esta Iglesia se predica mucho la palabra de Dios, pero atender las necesidades de los demás, pues puede ocurrir, pudiera ocurrir, pero entonces ¿qué hacemos? ¿Dejamos de predicar la palabra de Dios? ¿Dejan los pastores de orar y dedicar tiempo a la oración y al cuidado pastoral de los hermanos? ¿Y se dedican a cuidar de los necesitados, a visitar a los necesitados, a consolar a los enfermos? No es justo, no es apropiado. Ambas cosas tienen que estar en una iglesia. La solución de Cristo a través de los apóstoles es el diaconado bíblico. ¿Sí? El diaconado bíblico. Con esta información ya podemos pasar, si os parece, a la función de los diáconos. Ya hemos visto el significado de la palabra, siervo. Ya hemos visto su origen en la necesidad de la Iglesia de cuidar de las necesidades de los miembros. Ojo, pobres y no pobres, pero especialmente en este caso centrado en los menesterosos, en los necesitados, en los que no tenían medios para comprarse su propio pan o procurarse su propio techo, sus propias necesidades básicas. Así que vamos a ver ahora su función. ¿Qué hacen los diáconos? Bueno, Al Martin ha definido a los diáconos como una extensión, atención, una extensión de la mente, el corazón y las manos de los pastores con respecto a ciertas facetas de la supervisión pastoral. Voy a volver a repetirlo. Los diáconos son una extensión de la mente, el corazón y las manos de los pastores
con respecto a ciertas facetas de la supervisión pastoral. Antes de que surgieran estos diáconos, quienes administraban los bienes de la Iglesia para cuidar de la misma eran los apóstoles. Por eso dice Hechos 6:3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Vemos cómo se está delegando el trabajo en estos hombres? Ellos eran los encargados. En ese sentido, hermanos, los diáconos en la Iglesia no trabajan independientemente de los pastores. Más bien los pastores delegan en los diáconos el trabajo que ellos mismos no alcanzan a hacer. Pero, en definitiva, a la fin y a la postre, los pastores son responsables ante Cristo de la labor que hacen los diáconos. ¿Sí? Los diáconos hacen aquellas cosas que los apóstoles no alcanzan, pero que tienen que ser hechas en la iglesia local. Tienen que ser hechas en la iglesia local. ¿Y cómo sabemos que los pastores son los responsables ante Cristo del trabajo de los diáconos? Porque en muchas iglesias vemos eso, ¿no? Bueno, los pastores son responsables de lo espiritual, los diáconos de lo material, y se crea esa cultura del contrapoder, de los dos comités que se contradicen, ¿no? Y al final se acaba generando una división en la iglesia por el color de las cortinas que hay que poner en una ventanita de la esquina. O si se pone en vez de una cortina una persiana. No sé si os habéis encontrado algún panorama así, pero ocurre. Hermanos, sabemos que los pastores son responsables, porque lo vemos en las Escrituras. Responsables, me refiero del trabajo de los diáconos, porque lo vemos en las Escrituras. ¿Recordáis cuando la iglesia de Antioquía hace una ofrenda y la reúne para ayudar a los cristianos de Jerusalén? Bueno, hay un hambre muy grande en toda la región del Mediterráneo, pero especialmente virulenta en Judea. Y entonces la iglesia de Antioquía, por medio de Pablo y Bernabé, hace una colecta para apoyar a los hermanos de Jerusalén. ¿Bien? Y de antemano os quiero decir que ya sabemos que en la iglesia de Jerusalén hay diáconos. Como mínimo, bueno, 7 ya no, porque uno ha fallecido, ha sido martirizado, Esteban, como mínimo hay 6, que dudo que ya a estas alturas hubiera solo 6. Fijaos, Hechos 11, 29 al 30 dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. ¿Por qué no enviaron la ofrenda directamente a los diáconos de Judea o de Jerusalén? ¿Por qué? Porque los diáconos no actúan independientemente de los pastores, en este caso de los apóstoles, de los ancianos de Jerusalén. No. La ofrenda fue entregada a los apóstoles, los pastores en Jerusalén, para que ellos delegaran en los diáconos ahora y los comisionaron para usar esa ofrenda en base a las necesidades que había en Judea. Así que los diáconos en la iglesia no tienen una autoridad aparte de los pastores. No ejercen autoridad sobre el rebaño, tal y como lo ejercen los pastores. 1 Timoteo 3 dice que los diáconos deben gobernar bien sus casas, en el caso de los varones, pero no pone eso como un requisito para gobernar la iglesia. ¿Os habéis dado cuenta? Fijaos, 1 Timoteo 3:4 dice, en cuanto al pastor, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pero en el caso de los diáconos, dice que sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y punto. No dice nada más. Absolutamente nada más. Allí no dice que gobiernen bien sus casas, que si no gobiernan bien sus casas no pueden gobernar bien la iglesia. ¿Por qué? Porque los diáconos no tienen la responsabilidad de liderar y gobernar la iglesia al nivel que la tienen los pastores. ¿Deben tener una casa en orden? Por supuesto, por una mera cuestión de buen testimonio.
ante el resto de la Iglesia, pero no como una necesidad para luego gobernar la congregación. Tampoco se exige que los pastores sean aptos para enseñar. ¿Cuál es la labor principal de los pastores? Enseñar y liderar, ¿no? Bien. Esos son los requisitos pastorales que vemos en 1 Timoteo 3, eso queda bastante claro. Pero este requisito no se les exige a los diáconos, no deben saber enseñar. Esto no quita para que no haya diáconos que sean excelentes maestros, tengan excelentes dones para la enseñanza o la predicación, por supuesto. De hecho, Felipe y Esteban eran tremendos predicadores. Pero ellos no predicaban así por ser diáconos, sino porque tenían esos dones del Señor para hacerlo. Sus dones no estaban ligados a su oficio diaconal. ¿Entendemos esto? Bien. Entonces, ¿cuál es el trabajo esencial de los diáconos? Pues de acuerdo con lo que vemos en Hechos 6, podemos decir que el ministerio esencial de los diáconos es velar por la condición física de los hermanos y muy especialmente por la de los necesitados en la Iglesia. Este es el, vamos a decir, trabajo esencial que no único. ¿Bien? Bueno, pues entonces el diaconado consiste en cuidar de los necesitados exclusivamente, pues no sé si yo estoy llamado al diaconado, no. Esencialmente es el cuidado de la Iglesia en sus necesidades físicas. ¿Bien? Esencialmente. Es un ministerio a través del cual Cristo, que es cabeza de la Iglesia, muestra misericordia y cuidado a su Iglesia, en especial hacia aquellos en necesidad. Este es el motivo esencial del diaconado bíblico, por encima de cualquier otro ministerio. Es un ministerio de misericordia. Hay quien organiza ministerios de misericordia en las iglesias. Pues ya os adelanto que aquí no vamos a tener un ministerio de misericordia. Lo que esta iglesia necesita son diáconos, que son quienes muestran misericordia hacia los demás. Uno quizás más enfocados en el cuidado personal de las personas, pero el ministerio de misericordia también es tener una iglesia que pueda acoger a los hermanos, una iglesia en las condiciones debidas, para que los hermanos desarrollen su vida cristiana en este lugar, pero también en la familia de la fe, con todo lo necesario. ¿Bien? Así que es un ministerio de misericordia. Los diáconos que en el futuro lleguemos a tener en la IBE deben entender que su ministerio esencial debe ser el del cuidado, la atención, el consuelo, el apoyo y la ayuda y la misericordia al resto de los miembros de la Iglesia. Y podemos añadir que no solo en sentido material, también mostrando consuelo, ternura, cuidado emocional y espiritual también. Por eso se dice en 1 Timoteo 3, recordáis, que guarden el ministerio de la fe, que guarden el misterio de la fe con conciencia o con limpia conciencia. Dice de los varones, los 7 varones en Jerusalén, que tienen que estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y también de fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aunque no sean aptos para enseñar a la Iglesia desde el púlpito, sí que han de ser aptos para saber consolar a la Iglesia, a los necesitados, a los dolientes, con la Escritura. Deben de conocer cómo Cristo trata con la Iglesia, cómo consuela a la Iglesia. Así que sí, no es exclusivamente un ministerio material y logístico. ¿Bien? Es el ministerio que al fin y al cabo tenemos todos los cristianos en general. Sí, Santiago 1,27, ¿recordáis? Dice, la religión pura sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Al final, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que los cristianos tenemos esta responsabilidad del cuidado general, los unos por los otros, pero de nuevo, el oficio destinado a ese cuidado es el de los diáconos en la Iglesia.
Todos cuidamos unos de los otros, pero el ministerio esencial de los pastores es cuidar por la grey de Dios. Todos debemos mostrarnos misericordia unos a otros, pero el oficio principal de los diáconos es mostrar misericordia hacia la ley, hacia la grey de Dios. Y como hemos dicho, esto no es algo que se efectúe solamente de forma material, sino también en sentido espiritual. Los diáconos están llamados a proveer consuelo a sus hermanos por medio de orar con ellos en medio de sus aflicciones, de consolarlos por medio de las Escrituras. Por eso deben de conocer la Escritura. Tienen que ser personas maduras y sólidas en la fe y en el conocimiento de Dios. Y por último, hermanos, los diáconos están llamados a asistir a los pastores. Podemos decir que son como los amortiguadores de un coche. ¿Bien? La iglesia es el vehículo, los pastores llevan el volante, los diáconos son los amortiguadores que hacen que el coche funcione y no se parta por la mitad ante un bache. Son facilitadores del trabajo pastoral, son facilitadores de las necesidades propias de la iglesia. ¿Por qué en Hechos 6 se vieron obligados a buscar diáconos los apóstoles? Para poder centrarse en su tarea primordial de enseñar y orar por la iglesia. Hay una serie de labores en la iglesia, hermanos, que tienen que ver con el cuidado de las instalaciones, la administración, las diferentes facetas del desarrollo del culto, el cuidado de los hermanos, que muchas veces no pueden desarrollar los pastores. Cuidado, no es que los pastores no puedan ni deban encargarse de estas cosas, y muchísimo más de la misericordia hacia los otros, el consuelo. Claro que sí, pero su tarea principal como oficio y llamamiento es otra. Es la enseñanza, la predicación, el consejo y la oración por la iglesia. Ese es el trabajo específico y concreto del pastor de la iglesia. Los pastores no pueden desempeñar todas las facetas de la iglesia como si fuera una navaja suiza. Está el pastor navaja suiza. ¿Habéis oído hablar del pastor navaja suiza? ¿Sabéis lo que es una navaja suiza, no? La vas abriendo y tiene el corta uña, las tijeras, el abridor. Cuando eso ocurre en una iglesia, una de dos. O el pastor no ha entendido lo que es el pastorado y es un acaparador, lo cual es un problema a la larga para la iglesia y para él mismo, porque al final las cosas no se van a acabar haciendo y las que se hagan se harán mal y de forma incompleta. O bien es que el pastor va desbordado por falta de apoyo dentro de la iglesia o por falta especialmente de diáconos dentro de la iglesia. Ambos casos son un desastre para una iglesia. Así que para eso ha puesto Cristo a los diáconos en su iglesia, ni más ni menos que para eso. Así que, ¿cuál es el ministerio de los diáconos? Cuidar de los hermanos en necesidad física y también espiritualmente, por supuesto, y asistir a los pastores en todo aquello que se precise para que estos se puedan dedicar a su oficio plenamente, supervisar la grey de Dios. Así que para concluir, hermanos, la institución del diaconado encierra tremendas lecciones espirituales para todos. Primero, el diaconado es un testimonio del cuidado que tiene Dios por el ser humano, en general, tanto en lo espiritual como en lo material. Dios no denigra ningún aspecto de la vida humana, como sí hacen algunas ideologías humanas. Y lo hace por medio de mostrar un cuidado integral, tanto en lo físico como en lo espiritual. Mediante su gracia común, en este mundo caído, pero muy específicamente en la iglesia. Y los diáconos son un precioso ejemplo de esto, del cuidado integral de Dios hacia su pueblo. En segundo lugar, el surgimiento del diaconado es un testimonio de la centralidad que debe ocupar la predicación y la oración en el ministerio cristiano. Recordad, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Y más adelante los versículos 3 y 4, buscad pues, hermanos, a quienes encarguemos este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es vital para que una iglesia crezca sanamente que ésta tenga una predicación rica y profunda y rigurosa de la palabra de Dios. Pero para esto los pastores necesitan tiempo. Tiempo para estudiar, tiempo para meditar, tiempo para profundizar, tiempo para orar, tanto por lo que están aprendiendo, como también para recibir más iluminación del Señor y también para orar por las necesidades de la Iglesia y por cada uno de sus miembros y ministerios. Ese es el trabajo primordial de un pastor. Y eso requiere, hermanos, tiempo. ¿Significa esto que los pastores tienen que vivir en una oficina, encerraditos, sin tener contacto con la Iglesia de Dios? No. Esto es una caricatura del ministerio pastoral. Hay algunos que parece que viven así, pero esto no es lo que hace un pastor. La cuestión es que entendamos cuál es el punto. Claro que un pastor ha de aconsejar, mostrar misericordia, visitar a los hermanos, suministrarle aquello que esté en su mano hacer. Pero cuando una iglesia pasa de los 10 miembros, esto se hace prácticamente imposible en el día a día. Y aún creo que según como sean los miembros, ni con 10. Es la realidad, ocurre en esta iglesia y ocurre en todas las iglesias del Señor. Por eso, el pastor debe dedicar una buena parte de su tiempo para estudiar la palabra de Dios, para poder así alimentar y supervisar y cuidar significativamente a la iglesia, el pastor o los pastores, cuando hay pluralidad de ellos. Y los diáconos se encargan de descargar a los pastores de una gran cantidad de labores para que ellos regularmente oren, estudien, se preparen y aconsejen a los miembros de la iglesia. Tercer lugar, los ministerios de los diáconos, o el ministerio de los diáconos, nos muestra claramente cómo Dios ve a su iglesia. La iglesia no es una corporación en la que hay presidentes, los pastores, y en la que hay vicepresidentes, los diáconos. ¿Bien? No. La iglesia tampoco es un club en el que vamos a beneficiarnos de los servicios que ofrece el club, o una parroquia de barrio en la que decimos, bueno, mira, aquí los jueves se hace esto y llevo allí a los niños. Aquí los martes se hace lo otro porque las señoras aprendemos a coser y hacer, ¿cómo se llama esto? Cupcakes. No. La iglesia no es un club. Ay, yo asisto porque hay muy buena alabanza, porque hay un muy buen ministerio para los niños o para los jóvenes, o porque hace muchas actividades en fin de semana, o porque se predica la palabra de Dios sanamente, por eso voy ahí, por eso me congrego ahí. Porque es una iglesia muy conocida y muy relevante. Es una iglesia porque entre sus pastores cuenta con hombres muy reconocidos. Hermanos, ¿qué es esto? La iglesia es una familia de santos. La iglesia no es un club. Una familia de santos en la que los miembros se preocupan los unos por los otros. Y si Dios levantó el diaconado es porque quiere enseñar a su iglesia que la iglesia es una familia. Si ves la iglesia solamente en función de lo que te ofrece, estás viendo la iglesia como un club o como un supermercado donde tú tomas lo que más te conviene y te interesa. No te importa en absoluto lo que le ocurra a los demás miembros del club, que es lo que suele pasar en los clubs. Tú vas a beneficiarte. Tú. Los demás ya se apañarán. Eso no es una iglesia. La iglesia es un cuerpo en la que si un miembro se duele, todos los demás miembros se duelen con él. Una familia en la que se está pendiente los unos de los otros, para ofrecer consuelo, ayuda y ternura allí donde sean necesarios. Así que yo te pregunto hoy, ¿qué es para ti la iglesia? ¿Es un club o una familia? Los diáconos son aquellos que en la iglesia dan ejemplo al resto del rebaño de que la iglesia no es un club. Los diáconos son un ejemplo vivo, un oficio vivo en la iglesia de que la iglesia es una familia. Y como tú cuidas de tu familia,
Así los diáconos cuidan de la familia para que todos aprendamos juntos a cuidar de esa familia. Pero por encima de todo, hermanos, y ya, ahora sí, concluyo, el diaconado bíblico es un glorioso ejemplo del Evangelio de Jesucristo. Porque como iglesia, como comunidad de la fe, debemos de ser un reflejo del Evangelio de Jesucristo. Nuestro más grande modelo de diácono, podemos decir nuestro archidiácono, es el Señor Jesucristo. ¿Recordáis Marcos 10:5? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, diaconesai, sino para servir, diaconesai, y para dar su vida en rescate por muchos. La gran diaconía, la verdadera diaconía, el ejemplo de diaconía al que todo diácono debe de apuntar, es el ejemplo de servicio y diaconía del siervo sufriente de Dios, el Señor Jesucristo, el Rey siervo, a favor de nosotros, a favor de una iglesia, a favor de unos necesitados, de unos pobres, ciegos, desnudos, muertos de hambre espiritualmente, que Él vino a redimir y que Él vino a servir y que Él vino a salvar y santificar. Ese es el mayor ejemplo de diaconado, el del Señor Jesucristo. Ese es el espíritu que debe imperar en todos los miembros de una iglesia, de una iglesia que se sirve, que se diaconiza unos a los otros con amor, ternura y misericordia. Y el mayor ejemplo de esto en una iglesia es que esa iglesia tenga diáconos. Una congregación sin diaconía mutua es una congregación inmadura y enferma. Una iglesia que al cabo del tiempo no identifica y ordena diáconos es una iglesia inmadura y enferma. Forman parte consustancial del ministerio diaconal, del ministerio de la iglesia. Hermanos, la IBE no necesita más predicadores, la IBE no necesita más maestros, no necesitamos una hipertrofia de personas preparadas que enseñen la palabra. Y aleluya si el Señor las levanta. Lo que la IBE necesita ahora mismo, junto con la mayoría de iglesias sanas del Señor, son diáconos. Una diaconía general y el oficio de diáconos. Esa es nuestra mayor necesidad ahora mismo como iglesia. Hermanos, que Dios nos dé esa salud y esa madurez espirituales, que levante, que forme, que llame en la IBE a aquellos que puedan servir como diáconos en el seno de la congregación. ¿Para qué? Para descargar al pastor, en este caso, para que la iglesia pueda seguir creciendo, pueda seguir fortaleciéndose, porque no olvidemos cómo acaba Hechos capítulo 6. Vayamos al el pasaje que hemos visto de Hechos capítulo 6. Vayamos al versículo 7. Tras escoger a estos diáconos, dice el versículo 7, que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, porque los apóstoles pudieron dedicarse a la obra que tenían que dedicarse por medio del fiel servicio y entrega de los diáconos hacia la iglesia. Que con ello la IBE pueda seguir reflejando el Evangelio de Jesucristo en todas las cosas. Amén, hermanos, oremos. Bendito seas, Señor, te damos gracias, porque tú nos has llamado a un servicio común, un servicio que nos es grato, nos debe ser grato, el cuidar unos por otros, acordarnos de los necesitados, de los que no se pueden valer por sí mismos materialmente o físicamente, Señor, y también por los necesitados espiritualmente. Te queremos rogar por ellos, Señor, que tú los bendigas, que tú guardes a las personas que están en una situación difícil en nuestra iglesia, que nos preocupemos unos por otros, que nos guardemos los unos a los otros, que tengamos una diaconía común los unos por los otros. Pero, Señor, también te ruego que tú en tu gracia, en tu misericordia, en tu plan y conforme tu propósito y a tu tiempo, levantes diáconos en esta iglesia. Hermanos
y hermanas dispuestos a servirse mutuamente y a servir a los necesitados, para que esta Iglesia, como dice el libro de los Hechos, crezca en la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplique grandemente en esta ciudad de Sabadell. En el nombre de Jesús. Amén.